Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Alcemos la Copa. En esta ocasión, en esta tarde, noche o mañana, según la hora en que usted nos esté escuchando y nos esté viendo por los canales de Chasqui Deportivo, nos acompañan Luis Dueñas. Bienvenido, Luchito, ya recuperado, ahora sí en presencial. Ya todo listo, Alejo, qué gusto. Estamos ya para un programa más, ¿no? De Alcemos la Copa. El tiempo va pasando rápidamente, ¿no? Y ya se nos va acortando ya para la inauguración de este nuevo campeonato que se está listando no solo el Ecuador completo, sino el mundo en general. Así es que lo tenemos ahora, el segundo mundial. Así es, y también nos acompaña ahí el dueño de casa, Edison Cachito Ramírez. Bienvenido. Un gusto, Alejo, y también para Luis Alfonso Dueñas ir compartiendo datos, historia, también información de lo que ha sido los mundiales. Ya nosotros en un primer momento ya lo dimos a conocer algunas informaciones, algunos datos interesantes de la historia de los mundiales, y claro, hoy vamos a seguir sumando más datos importantes de lo que fue justamente estas páginas tan importantes para el mundo futbolístico, y sobre todo ir determinando los países que han sido parte de esta historia y que hoy por hoy pues lo vamos destacando para llegar a la participación de nuestra selección en los mundiales, que es también algo a destacar en nuestra programación. Así que estamos dando esta participación tan importante en esta programación, y desde luego vamos a ir compartiendo cosas interesantes o datos importantes en esta programación. Bueno, sí, también hoy no nos acompaña nuestra compañera Gaby, y por temas académicos de sus estudios, y también les teníamos ofrecido que venía Johnny Vizcaíno, pero por temas técnicos en la hermana República de Carapungo se cayó el avión. No hemos podido concretarlo, pero no pudo solucionar el tema de no le dieron permiso. No. La visa, y sobre todo el tema para bien, como ahora ya vamos a hacer repúblicas federales, ¿no? Entonces sí, pues, y hay las propuestas también, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con como decía ya Cachito y Luis, el segundo mundial en esta historia de los mundiales. En este recorrido que les estamos proponiendo vamos a tener algunas informaciones adicionales. Bienvenidos, amigos y amigas, a su podcast favorito, Alcemos la Copa. Alcemos la Copa. Cruzamos ideas y contamos la historia del rey de los deportes, el fútbol. Sin ser expertos, disfrutamos de una charla amena con anécdotas y buen humor. Comenzamos. Temporada 1. El Campeonato Mundial de Fútbol. Y vamos a comenzar con Luis. Luis, adéntrenos, sumérjanos en este mundo del segundo mundial. Bueno, quedó una cosita picante, ¿no? Lo del primero, ¿no? Edison, recordemos que decíamos, ¿por qué cada 4 años? Y esa era una inquietud de Alejo, ¿no? ¿Por qué cada 4 años? Porque los Juegos Olímpicos se realizan en ese tiempo, en ese periodo, y es para ir arreglando todo lo que se necesita, ¿no? Por eso son cada 4 años. Creo que ese tiempo les da la facilidad para ir estudiando, preparando qué ciudad, qué país, qué continente se va a realizar. Y planificando, claro, para cada evento importante aquello, porque improvisadamente no se puede hacer. Así es, entonces ese es, Alejo, la situación. Y por ahí va otro datito, también es el tiempo para que los jugadores puedan jugar campeonatos nacionales internos, digamos, para que también puedan desarrollar otros compromisos internacionales, como Copa América, la Champions, sí, señor, la Copa Europea, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay un espacio para que se puedan desarrollar otros juegos, otros partidos, otros campeonatos. Entonces, en esos 4 años también hay el espacio para eso. A pesar que dice, el nuevo presidente de la FIFA, que cada 2 años, pero bueno. El segundo campeonato, Edison en Italia, 1934, espectacular. Todavía seguían, ¿no? Los temblores por ahí, lo político,
jugaba mucho y sigue jugando. Ya lo decíamos en el primer campeonato también, lo político fue algo fundamental. No fue la excepción. A sabiendas de que el primer campeonato fue un éxito completo, ya muchos decían, no, yo también quiero el campeonato, yo quiero ser la sede, pero se le dio a Italia y en el año de 1934 lo realizó. Ahí hay una consulta también, mi estimado Luis Alfonso. Claro, en la actualidad tenemos una etapa de clasificación, ¿no? No sé si en esto usted pudo lograr establecer justamente la información y cómo se fue estructurando, si hubo clasificatorios, digamos, o una invitación, y claro, y la otra en forma directa, ¿no? La participación. No, en este fue por clasificación, ¿no? Según las zonas, según ya se hizo los continentes, ya se hizo, ¿no? Las clasificaciones o las selecciones para participar. Llegaron a esto, pero antes de esto lo decíamos, lo político juega algo fundamental. ¿Quién estaba encabezando toda esta situación para que Italia sea la sede del Campeonato Mundial de Italia? El dictador Benito Mussolini. A él se le debe, él metió bastante ficha, billete. Y la gestión. Y la gestión. Y diríamos que términos de gestión. Y balas. No, eso le quiso para el Campeonato Mundial, para tenerle a la gente de Italia nuevamente reunir, dijo, ¿no? Que se baje el nivel, sí, que se una. Pero muy difícil. Claro, pero bueno. A niveles de propaganda, ¿no? Para decir, miren qué bonito que es el sistema fascista. Para tapar justamente toda esa particularidad del tema político de gobernabilidad, ¿no? Tapar a través del fútbol. Llovía, sí, porque claro, uno va al estadio tenemos permanentemente la información del mundial, de las selecciones, y se pierde, pues, ¿no? Un poco el tema de la realidad en que se desenvuelve la sociedad, la política, la situación económica de un país. Sí, mira, hubo la participación de todos los continentes, ¿no? Para llegar a este campeonato mundial, luego que ya se le dio la sede a Italia, y hay unas cositas interesantes también en estas de campeonato, en el segundo campeonato mundial. 16 equipos participaron, pero luego de las elecciones que se hizo, se sumaron 13. No, 16 equipos. En relación al primer mundial. Ah, sí, no, es que el primero ya era invitación, pero en esta situación se da algo que no se vuelve a repetir. Que el campeón, ¿quién era? Uruguay, el primer campeón, claro, ¿no? Pero en esta ocasión no va a participar Uruguay a defender su título. A eso, a defender el título. Sí, señor. Resentido. Han sido resentidos. Entonces, como no vino Italia, dicen, vamos allá, nosotros claro, también. Y no acordémonos del boicot, ¿no? Sí, claro. Algunos países europeos de no asistir a la primera copa, entonces dijeron, bueno, ahora yo no asisto a la segunda. Claro, como le llaman, ¿no? La vendetta, dicen, ¿no? En el argot futbolístico. Ojo por ojo. Diente por diente. Y en ese tiempo, ¿no? Estaba la gente, claro, bueno, el mundo entero, ¿no? Europa, Asia, Oceanía y todo el mundo en medios conflictivos, querían paz, otros guerra y todo lo demás. Y claro, hay las especulaciones también, ¿no? Entendemos en el tema de Uruguay, no tenemos cómo trasladarnos vía barco. Claro, entonces, muy largo, ¿no? Esta situación. Ponían ese tipo de pretextos. Otros pretextos que se daban en esta situación. Pero lo interesante que se da también en este segundo campeonato mundial es lo de Benito Mussolini, ¿no? Como su máxima autoridad en Italia. Dijo, esta es la oportunidad para tratar de unir a los italianos, para él coger mayor fuerza. El fascismo es algo grandioso que se estaba dándose en esos instantes. Y ya metiéndonos ya al campeonato, vea, todos tenían que llegar a eliminarse, ¿no? Tanto Europa como acá, América, Asia, lo mismo en el Norteamérica, todos tenían que eliminarse. Y es así, vea, que por ahí Mussolini también dijo, vea, meta ficha. ¿Y sabe con quién le tocó eliminarse a Italia también? Con Grecia. ¿Sabe? Grecia no ha sido, ¿no? Una selección, un país fuerte futbolísticamente, y se dio de ida y vuelta. En la primera Italia le puso 4 pepinos y en el segundo dijo Grecia, mejor ya no nos presentemos. E Italia estuvo en el campeonato mundial.
Así fueron las cosas. Otra de las cosas chistosas que se dieron o anecdóticas que se dieron también en este segundo torneo es que, ya lo decíamos, Uruguay, ojo por ojo, yo no voy. Y en otra, los equipos que clasificaron por América del Sur fue Brasil y Chile. Pero los chilenos tuvieron problemas económicos, tuvieron muchos inconvenientes y dijo, no voy. Y de ahí se arrima Argentina. Argentina dice, bueno, yo voy. Pero aquí vea otra de las cosas. Argentina lleva un equipo amateur. No lleva el equipo titular, no, un equipo amateur lleva Argentina. Y son los dos representantes, tanto Brasil como Argentina. Aquí diríamos como que a dedo se le designó a Argentina. No, ya Chile dijo yo no voy. Entonces ahí rápido se arrimó. Suma, resta, división. Claro, el que tira sigue. número 16, venga Argentina, listo. Otra de las cosas también que se dio es la participación de México y Estados Unidos. ¿Verdad? Por Centroamérica. Centroamérica y el Caribe, ¿no? Claro. Pero faltando 3 días para la inauguración del campeonato, el partido no se juega acá, ¿eh? No se juega en Estados Unidos ni en México, se juega en Italia mismo. Vean las cosas que se dan, ¿no? Medias... Es que para aguantar el viaje en barco. anecdóticas. Va Estados Unidos y México a Italia. Faltando 3 días para la inauguración del campeonato mundial, juegan estas dos selecciones. Como clasificatorio. Como clasificatorio. Y en eso le gana la selección de Estados Unidos 4-2 a México y se queda Estados Unidos. Así arranca. Y en México fue, digamos, como el ave fénix, ¿no? Llegó y regresó. Pobres mexicanos en ese entonces. Sí, dura la situación. No, así nomás las cosas, ¿ah? Bien, como saben también nosotros hacemos un análisis de algunos otros temas. Les voy a contar yo, por ejemplo, el tema del cartel del segundo. Habíamos visto con Gaby en el episodio anterior el cartel que pintó Guillermo Laborde, el uruguayo, para el Mundial de 1930. Para el Mundial de 1934 fue Gino Boccasile quien pintó el cartel con una estética de la temporada, una estética justamente del fascismo, ¿no? A pesar de que en ese momento estaba una vanguardia artística, ¿no?, que se conoce como Deco. Es una fusión entre lo Deco y el tema de la estética de la propaganda fascista, ¿no? Entonces en esta vez ya tenemos un cuerpo de un jugador totalmente formado, a diferencia del primer cartel que era como un boceto, como un... Algo así nomás. Exactamente, pero este ya es corpulento, ya tiene el uniforme de Italia y está pateando un balón. Y obviamente no dice Campeonato Mondiale di Calcio. Uy, usted se habla bien en inglés. Y eso ya no se da así, el fascismo, que saludaban, ¿no? Claro. La mano. Entonces, sí, por cierto, hay que averiguar este dato y que se me viene a la justamente en este momento, ¿no? Es de todos los que hemos estado en el fútbol barrial, vemos las inauguraciones, ¿no? Vemos que cuando el equipo pasa con su madrina, con su caballero y su mascota, Tuco, saludan a la tribuna haciendo este gesto, ¿no? Sabía yo que proviene justamente de este tema de las inauguraciones en estos temas fascistas, donde se saludaban al primer mandatario haciendo esta seña fascista, ¿no? Algo que se ha quedado como tradición, quizás mucha gente no sabe que esta seña es fascista, pero la gente saluda así. Para el próximo capítulo lo vamos a averiguar. Ahí me dejó picado. Sí, ¿no? Ese dato. Porque claro, alguien me lo sugirió y ahorita que lo mencionó Lucho se me vino a la mente. Es un mensaje súper interesante para poder establecer. Claro, porque en primera instancia está establecido, como dice Alejo, el tema de la tradición, ¿no? Claro, nosotros acogemos el tema extranjerismo. Y claro, todo vino de esa misma, claro, ¿no? sin establecer justamente aquello, las razones o las motivaciones de los saludos, que a veces son cuando nosotros decimos viscerazo, decimos, ¿no es cierto? Más o menos. Acá justamente este saludo, ¿qué significa? ¿O qué significó
para otros países y por qué lo acogemos nosotros. Bueno, para acá en la actualidad es un saludo, ¿no? Un saludo, un aspecto no tiene cordial. otra, digamos, connotación, ¿no? Exactamente. Pero ¿de dónde viene? Es justamente, alguien me lo mencionó y yo prometo investigar para el siguiente capítulo. Tenemos varios capítulos, así que no agotemos toda la información. Sí, señor, y vamos, otra vez nos metemos nuevamente. Ya en Italia ya se dio, ¿no? Ya 16 equipos, ya los partidos ya comenzaban a jugar, a seleccionar las selecciones que iban a participar, pero aquí viene otra de las cosas, ¿no? Ya lo decíamos, Benito Mussolini estaba pero de cabeza en esta situación, y el técnico de Italia era Vittorio Pozzo, presidente, ¿no? Mussolini, muchacha, a ver, véngate para acá. Se dio por primera vez también que jugadores extranjeros puedan ser parte de la selección, o con raíces italianas puedan ser parte de esta selección. Y aquí viene una de las situaciones grandes, anecdóticas, y por todo lo demás, vea que yo tampoco lo conocía, que hasta hoy en la historia no se ha repetido que un jugador argentino haya participado en 2 campeonatos mundiales, representando a 2 selecciones diferentes, tanto a Argentina como a Italia. Y se dio eso también, ¿no? Para que el equipo de Italia se refuerce, pero con lo mejor, porque Mussolini dijo: yo soy campeón de cabeza, sea lo que sea, me cueste lo que me cueste, pero aquí está la política vinculada no solo al deporte, sino a todo. Es decir, que la FIFA abrió sus hojas, sí, señor, para escuchar a la principal autoridad de Italia y diga: se hace el reglamento a mi gusto y a lo que yo quiero. Sí, sí. Así se ríe, ya por ahí, ¿no? Y también se dio otra de las cosas. Vea, hablando un poquito ya actualizado, lo que le está pasando, ¿no? Al jugador ecuatoriano, que los compañeros chilenos lo dicen que es colombiano, Castillo, y que nosotros hemos hecho ya trampa, así dicen, ¿no? Uh-huh. Pero ya también comienza a hacerse algunas situaciones un poquito medias transfugosas, porque si bien es cierto, se hace un reglamento, pero a veces no se respeta, ¿ve? Y cuando usted es gallo, o sea, el que manda, las pasa por encima. Entonces aquí viene la situación que le reclaman a la selección de Italia, ¿ve? Porque en el reglamento dice que un jugador puede ser nacionalizado, pero siempre y cuando ha estado 3 años en un país. Hace 4 se realizó el primer campeonato mundial de Argentina, llegan los nacionalizados argentinos y recién no tenían ni 1 año, pero ya participa con la selección. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Claro, es forzar, ¿no? Es decir, tener planificado ganar el mundial antes siquiera de jugar las clasificatorias. Sí, señor. Italia se reforzó con jugadores de argentinos y un brasileño, ¿no? Así nomás estuvo las cosas para este segundo campeonato mundial de 1934 en Italia. 8 ciudades, 8 sedes, se puso a disposición con estadios que ya existían, y también el señor Mussolini puso su viserazo, invirtió buena cantidad de dinero para mejorar la asistencia, para mejorar también los escenarios deportivos. Así comenzó la segunda fiesta mundialista. Antes de comenzar ya con el desarrollo del campeonato, le tengo un dato también súper interesante. Este mundial de 1934 en Italia es el primer mundial que se juega ya con una pelota oficial, con un balón oficial. Recordemos que en el anterior cada país traía su balón, y en la final se jugó la mitad del tiempo con el balón uruguayo y la otra mitad con el balón argentino, ¿no? Sí, señor. Entonces, en este de aquí ya le pusieron el nombre de Federales 102. Y con ese jugaron todos los equipos, todos los partidos. Ya era un balón oficial. Sí, señor, de cuero, todavía con... ¿Cómo se llamaba? No es de Bleris. Con la vejiga. Con la vejiga claro, todavía, ¿no? Por si sí, acaso, sí. Cachito, usted ya todavía...
Pero lo que sí, perdón Cachito, es que le quitaron los cordones de cuero y le pusieron cordones de algodón de tal manera que ya era más liviano y más vistoso. Y menos duro de cabecear. Claro. Sí, sí, y mire, y dentro de todos estos datos a nivel de comunicación y a nivel de información, ¿no? En primera instancia está por ejemplo, el teletipo, de acuerdo a lo que hemos ido un poco buscando información de todo esto para tener esta información. Pero desde 1930, tanto en Uruguay como también en Argentina, como habíamos analizado, ¿no? Son países vecinos y que tienen casi un mismo estilo, digamos, de forma como se realiza el periodismo y la comunicación acá. Nos manifiesta que la voz del aire y también la Radio Sport son los medios que transmiten el Mundial en Uruguay, por ejemplo, que le dan esta otra perspectiva, pero no de la forma como hoy conocemos. Son los nombres de las radios, ¿no? Ajá, sí, la sí, voz, sí. Perdón, tenemos la voz del aire, AM 1010. Esto es en Uruguay. ¿Seguirán en el aire? Sí. No, creo que difícil. Ese está en la biblioteca, en este tipo de archivos que tienen, ¿no? Estos países, entendemos cómo se fue dando esta participación de los medios y también las primeras formas de hacer periodismo en esa ocasión. No eran especialistas del fútbol, diríamos, o especialistas de la narración, sino gente que le gustaba y un poco tenía periodistas con gusto por el fútbol. Exactamente. Por el deporte. Entonces no será el fútbol, sino también el boxeo. Claro, en ese tiempo el boxeo, el fútbol, el básquetbol, era el ciclismo. Importantes, ¿no? Que era parte de eso. Pero es una forma de ir también construyendo esta nueva forma de ir observando y cómo el fútbol también ya va tomando cuerpo a través de los medios, lo que hoy tenemos, esa gran tendencia, ¿no? de espectacularidad y también de la economía, ¿no? Que son aliadas principales para lo que hoy vivimos, un mundial, o lo que es la FIFA en definitiva. Sí, señor. Vea, otra de las cosas que se dio también en este segundo campeonato mundial, hubo variantes, hubo cambios en el formato de las eliminatorias. En el primer campeonato se hizo por grupos, aquí en cambio se hizo por eliminación directa, ¿no? Y a los 16 equipos, a los más fuertes se les puso primeros y luego se les fue dando, ¿no? Los equipos restantes. De esa manera se dio este campeonato por eliminatoria directa. Así estaban las cosas y vino una de las situaciones, ya lo sabíamos, no hay cambios, no hay variantes, el partido duraba 90 minutos, si empataba había alargue 30 minutos más y si seguía empate, al otro día continuaba. Así estaban las cosas, por si acaso. Tengo yo unos datos de las reglas, pero no sé si primero avanzamos un poquito con el campeonato. Claro. Y contamos luego las reglas. Bueno, seguimos avanzando, Cachito, seguimos dando a conocer estas situaciones que se dio en el segundo campeonato, ¿no? Los países que ya clasificaron, en definitiva, vean los europeos, ¿no? Otra de las cosas se me quedaba, Cachito, no se le vio al equipo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra había problemas con la FIFA también, ¿no? Tenía problemas Inglaterra con la FIFA, porque ellos estaban asociados, estos 4 países estaban asociados, los países del Reino Unido, en uno solo, y estaban participando ellos en un torneo llamado el British Home Champion. Es como hablar ahora de la Eurocopa, por ejemplo. Algo así. Estaba Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los 4 países que forman, ¿no? Esa pequeña isla claro. en Inglaterra. Entonces ellos no participaron de este segundo campeonato, porque estaban en esto, ¿no? Ellos metidos también participando en este British Home Champion. Así se pronuncia, por ahí voy. Algo de eso, situación. Las cosas que se dan, ¿no? O sea, no todo fue color de rosa, como en la actualidad. Siempre hubo tropiezos por parte de las selecciones, por parte de los países,
pero poco a poco ha ido avanzando, ha ido desarrollando toda esta situación. Pero aquí tiene mucho que ver el tema también de la situación de los dirigentes o de quienes estaban al frente en la organización del fútbol en cada país. Porque claro, ahí, como usted decía en un momento, el tema político determinaba en su momento, ¿no?, para la participación de los países. Claro, acá no tenían una afinidad política, por ejemplo, con Italia, que es el organizador. Los países se alejaban por las tendencias políticas, o son de derecha o son de izquierda y ese tipo de cosas, y entonces esto no les permitía ser parte de estos eventos a nivel mundial. Porque claro, más adelante sí va a ser otro también de consulta, porque la FIFA en su momento decía, nosotros tenemos que ser apolíticos, nosotros no debemos actuar. Bueno, hasta ahora hay eso, ¿no? Exactamente, pero en base a estas experiencias. Sí, porque anteriormente estamos viendo en el primero y en este segundo que la política es algo que ha manejado, que ha manejado hasta estas instancias toda la organización de la FIFA. Así comenzó el segundo campeonato mundial. Con antecedentes tenaces. Entre la no participación, en la actuación de cada una de las selecciones, que la política también incide muchísimo en esta participación, que el presidente de Italia también da su viserazo para las invitaciones respectivas y llevar a los países a jugar en esta cita mundial. Pues son datos interesantes, ¿no? Sí. Y dado todas estas situaciones, ya lo decíamos, el 27 de mayo de 1934 arranca el campeonato mundial, ya con todas las 16 selecciones ya listos. Ya lo decíamos, ¿no? 8 sedes, varios escenarios deportivos. Y otra de las cosas también que me pareció interesante, Edison, Alejo, es que no hubo partido de inauguración. Hubo varios partidos en diferentes escenarios en ese mismo día. Pero no se dio el partido como hoy se hace. Pero inmediatamente se jugó, no hubo ni una ceremonia, algo parecido, ¿no? Nada. ¿Qué dice la historia? La historia habla, no habla tanto de esas situaciones, simplemente le hace el resumen. Se fue directo al juego. Se fue directo ya a los partidos. Pero me imagino, ¿no?, viendo y conociendo a Mussolini, tiene que haber llegado, ¿no?, al escenario deportivo donde jugaba Italia, con su gente, ¿no?, y la elegancia de los aficionados, porque ya tanto en Europa como acá todavía la gente era de aterno, aterno y corbata, ¿no?, bien presentados a los escenarios deportivos. Entonces esa es la situación. Esa es como una fiesta dominguera. Sí, señor. O cuando usted se iba bien elegante a la iglesia. Porque ahora usted ya no va, ¿no? Usted ya no va, ¿no? Difícil se hace, Usted ya se hizo ateo. Entonces, claro, es porque ya no va bien vestidito, porque los padres de ese entonces tenían que ir bien vestidos, bien tenían que ir bien guapos, encachinados, bien peinados, bañaditos. Sí, señor. Y los estadios, ¿no? Ya hasta ahora todavía el estadio de San Siro fue construido en 1926, ¿verdad? Todavía, ¿no? Sí. El de San Siro en Italia. Ahí se construyó este escenario. En esa fecha. O para este mundial. No, se remodeló. El estadio también de Littorio de Bolonia, el estadio Giovanni Berta de Florencia, también, vea, y aquí se dio, ¿no?, el estadio más moderno, el Benito Mussolini de Turín, donde el líder fascista ya puso todo, ¿no?, lo que hay que poner para remodelar, construir este escenario deportivo que tenía capacidad abrió la economía para este evento y este escenario. Sí, tenía capacidad para 65,000 aficionados sentados correctamente. Pero aquí le pone otra de las cosas también. Yo les veía los escenarios, Cachito, y hay una cosa interesante. Los estadios antiguos es el cuadrante donde se juega y las gradas. No hay la pista atlética. O hay un espacio, pero no es como pista atlética. Es un espacio nada más.
Pero sin ¿sabe qué? mallas y nada. Ya, sin mallas, sin nada. Pero ¿sabe qué? Aquí en el estadio moderno Benito Mussolini de Turín, se da la situación que se construye la pista atlética. ¿Por qué? ¿Por el tema atletismo? Por el tema del deporte del atletismo. Claro. Entonces, aquí viene otra de las cosas, ¿no? Si bien es cierto, el fascismo andaba campante y era el dueño ahí, vea también, ¿no? Quería seguir manteniendo esa hegemonía política y entonces construye este escenario deportivo. Que se traslade al deporte también. Sí, para que se traslade al deporte y seguir manteniendo esas situaciones. Cosas bien interesantes que se van dando, ¿no? En todas estas situaciones. Que son aspectos en los que se conjuga todo, ¿no? El tema deportivo, el tema de infraestructura, el mejoramiento y también la perspectiva hacia futuro con la construcción de escenarios que permitan no solo la actividad del fútbol, sino también el tema del atletismo, por ejemplo, para aprovechar la situación, mejoramiento de los de quienes gustan el atletismo, o de buscar justamente estos nuevos valores a estos niveles. Y claro, eso ahí con sacar a lucir públicamente, no, yo soy Mussolini y soy el presidente y tengo estas grandes figuras a nivel del deporte. Claro, y el que no quiero le ser gusta, campeón mundial. Que no le gusta salir del estadio, trin, dispara en la oreja. Les voy a dar un tema alrededor de lo que fueron las reglas del fútbol hasta ese momento, y que con las que se jugaron estos primeros mundiales, un tema también que nos había quedado un poco pendiente. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿sabían ustedes que el fuera de juego, cuando comenzó el fútbol, era todo jugador que esté adelante? O sea, todo jugador que esté cerca de la meta ya estaba fuera de juego. En 1866 se dice, a ver, porque claro, antes avanzaban, entonces todos los jugadores tenían que avanzar en línea, porque si uno se adelantaba ya estaba fuera de juego. Entonces, en 1866 se permiten los pases hacia adelante, es decir que el último jugador debe estar solamente con 3 jugadores antes de la meta, ¿ya? Mientras que en 1925 se dice, ya, bueno, a ver, vamos a poner 2 jugadores antes de la meta, antes del arco, y si no se cumple esa regla, está fuera de juego. Y recién en 1990 es cuando el atacante puede estar alineado a la misma distancia del penúltimo jugador. El último vendría a ser el arquero. Esto favoreció con el tema de goles, obviamente, y también con el tema de cambiar la estrategia. Es decir, porque claro, antes tenían que avanzar todos los jugadores en línea, prácticamente los delanteros, y habían hasta 8 delanteros. Uh-huh. Entonces, ese fue uno de los avances hasta 1925. Es decir, con esas reglas se jugaron estos 2 primeros mundiales. Recién en 1891 se introduce el tiro penal. ¿Sí? Como crecía el deporte en intensidad y competitividad, en ese tiempo se lo conocía como el disparo de la muerte, y recién en 1902 el penal no se lanzaba desde un punto específico, sino desde cualquier lugar situado en una línea de 11 metros. Es decir, el punto penal recién aparece en 1902. 1902. Antes de eso pateaban desde 11 pasos de cualquier lado del área del arco. Y así va dando otra fisonomía, ¿no? a las reglas de juego también. Exactamente. Recién en 1891 llegan los árbitros. En los primeros días del fútbol, los capitanes se reunían y resolvían cualquier problema. Y decían, a ver, aquí si hubo falta, no hubo falta, esta es la sanción, bla, entre los capitanes de cada equipo. Y con eso disminuían las disputas. Después se encargaron de ello 2 jueces. Cada equipo tenía su propio juez. Pero, claro, también se ponían a discutir, pasaba 1 hora, 2 horas, no llegaban a un acuerdo. Y cada quien veía por su equipo. Exactamente, por su equipo, y también eran paralizaciones innecesarias. No había neutralidad. Exactamente. Es así que ingresa un tercero neutral, que ya vendría a ser la figura del árbitro, y él
al principio, cuando los dos no se ponían de acuerdo, él resolvía, tenía como quien dice el voto dirimente. Poco a poco fue ganando él relevancia y estos dos jueces pasaron a ser lo que hoy conocemos los jueces de línea. Y el árbitro principal, el neutral, fue a ser el que estaba encargado de dirigir el partido. ¿Vea? Cosas importantes. Ay, esa no me la sabía. En 1878, por primera vez, uno de estos jueces utilizó un silbato y desde ahí se implementó como práctica obligatoria. Bien, en 1912, bueno, esto ya, sí, esto es previo, pues, es parte de estas reglas con las que están jugándose estos dos mundiales. Se generó la prohibición de que los guardametas toquen el balón con las manos fuera del área penal. Es decir, antes sí podían tocar con las manos fuera del área penal. Esta modificación se introdujo 3 años después de que se decidiera que quienes ocupan esta demarcación, o sea, la de arquero, debía distinguirse visualmente de sus compañeros con una camiseta de color diferente al resto. Y generalmente se eligió el verde, pero era opcional. En 1958, esto ya es después, ¿no? Pero justamente lo que decía Luis, no había suplentes. Hasta estos de aquí, solamente en el 58 se permitió el suplente para el arquero y otro suplente para un jugador en caso de lesión. ¿Por qué menciono esto? Me pareció súper interesante. Como el deporte viene de Inglaterra, entonces se supone que venía de un juego de caballeros. Entonces se suponía que entre caballeros no se cometen faltas, así que no eran necesarios los suplentes. Poco a poco fueron siendo necesarios, ya si se lesionaba el arquero o hasta un jugador por equipo. Sí, señor, un solo jugador por equipo. Y solo en caso de lesión. Recién en 1960 se relajaron estas reglas y se puede permitir sustituciones por razones técnicas, ¿no? Bien. Y para finalizar, en 1970 recién aparecen las tarjetas rojas y amarillas. Es decir, que en estos mundiales no se jugaba con tarjetas. Había las sanciones, pero el sistema de semáforos recién aparece en 1970. Cuando un árbitro las introdujo igual a la cancha y comenzaron a ser usadas ya de manera obligatoria. Ya, quería yo contarles también, para finalizar esta pequeño paréntesis en las reglas y este tema, por ejemplo, el desarrollo de los zapatos. Los zapatos seguían siendo muy parecidos a los del primer mundial, de los que ya hablamos, con la única diferencia que estaban muy parecidas a las botas de obreros, sobre todo, de cuero y todo, y los estoperoles, estos estaban más altos. Bueno, seguimos nosotros, ya lo decía Alejo, es el reglamento, ¿no? Otra de las situaciones que se dio también en este segundo mundial, ya iba cambiando algo, ya iba mejorando todo este aspecto. Y lo que decía Alejo, importante, ¿no? Ya comienzan a aparecer las tarjetas, viene acá, el balón a dar otra forma, con un solo balón, ya la gente se da por mirar los zapatos de fútbol. Aquí nosotros les llamamos los pichurcas, ¿no? Claro, en su primer momento no era esa forma como se lo identificaba este tipo de zapato para participar o practicar este deporte. Y desde luego que son grandes diferencias, ¿no?, que se van generando en cada una de estos aportes, y de igual manera como ya vamos teniendo también esos cambios que se da en el propio deporte, como también en las herramientas que se tiene particularmente para actuar de mejor manera en la cancha, ¿no? Y claro, van apareciendo las empresas también para ir cambiando toda esta particularidad y las exigencias desde el campo de la modernidad. Sí, señor. Otra de las cosas del equipo ya en este mundial, Austria, se me pasó. Austria era el equipo favorito, tenía un equipo de ensueño, decían los europeos, ¿no? Austria era un equipo formado que estaba dirigido por Hugo Meisy y era una sensación. Tenía grandes jugadores, todos apuntaban a que por ahí podía ser el campeón esta selección. Lo denominaban el 110
ofensivo y talentoso a esta selección de Austria, pero no sabían, ¿no? Y nadie estaba contento con lo que estaba haciendo esta selección. Peor los italianos, vea, querían quedar campeón, y no solo porque eran los anfitriones, sino que por orden de arriba, ¿no? Mussolini dijo, vea, banderazo, nosotros somos los campeones y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí en este campeonato también se da, ¿verdad? El primer arquero que tapa un penal es el arquero español, Ricardo Zamora. Tapa el primer tiro penal, ¿no? Que se cobra en los campeonatos mundiales, Edison. ¿Qué le parece? Sí, ahí está la diferencia. Y otra que, lo que decía un poco Alejo del tema del reglamento, y justamente en el mundial, ¿no? En este mundial todavía no estaba establecido el reglamento como tal de competencia, diríamos, ¿no? Dentro de la organización como tal. Bueno, debe haber sido simplemente algo así nomás, mínimas, ¿no? Como sí, para organizar, yo digo, claro, como los primeros torneos, ¿no? Tenemos que jugar de esta manera, con un tiempo que establece el fútbol. Los equipos tendrán que establecer en el tiempo reglamentario de su asistencia al escenario, los colores, jugadores, mínimo, ¿no? Las situaciones mínimas para tener pues la organización de un torneo como el que estamos ahora reviviendo y abriendo esas hojas de la historia. Sí, mire, y aquí se da algunas cosas que hay que ir destacando también, ¿no? Bueno, los resultados que se iban dando. Italia le gana a Estados Unidos por 7-1, Hungría le gana a Egipto 4-2, Checoslovaquia a Rumania 2-1, Alemania a Bélgica 5-2, España le gana a Brasil 3-1, Austria le gana a Francia 3-2, Suecia le gana a Argentina 3-2 también, Suiza a los Países Bajos le gana 3-2, esos son los resultados, y como lo decíamos, vea, ya van eliminándose los equipos, ¿no? Simplemente van avanzando los que van ganando, porque eso estaba ya en el reglamento y en eso se estaba quedando. Y otra de las cosas que se da ya casi ya en los cuartos de final, Edison, es algo que pasa mucho a la historia entre Italia y España, porque este partido pasa a ser uno de los partidos que más sonó en este campeonato Italia-España. Se jugó en el estadio Giovanni Berto de Florencia, empataron 1-1. Aquí vienen las situaciones que lo decíamos, ¿no? Cuando hay empate, hay alargue, 30 minutos más. En el alargue no pasó nada, siguieron empatados. Se jugó al siguiente día, Edison, pero con la salvedad de que el equipo español tuvo 7 jugadores lesionados, como no había cómo hacer cambios. El arquero, aquí viene otra de las cosas de las tarjetas que decía Alejo también, el arquero Zamora estuvo fracturado 2 costillas, 7 menos 1, 8 jugadores. Entonces se le hizo fácil al equipo de Italia ganarle al equipo español. Pero este partido, ya lo decíamos, pasa, ¿no?, a la historia, porque tantos jugadores lesionados, y aquí viene ya lo que decías tú también, ir pensando cómo ir cambiando el reglamento. Si tienes un cambio, tienes jugadores lesionados, tienes jugadores fracturados y no puedes hacer nada, ¿cómo estamos jugando? Me imagino por ahí, ¿no?, que la gente comenzó ya a ir analizando todas estas situaciones, y el delantero italiano Giuseppe Meazza marca el tanto que le da el triunfo al equipo italiano, el 2-1. Con eso pasa a la siguiente etapa el equipo italiano. Pasa ya a las semifinales los mejores equipos: Italia, Austria, Alemania, Checoslovaquia. Y claro, aquí también hay que añadir algo importante, ¿no? Según la historia, hay un promedio de 23,000 personas que asisten a cada uno de los cotejos,
y esto también es importante, ¿no? La asistencia de la gente y la convocatoria a cada uno de los partidos, que esto también hay que resaltarlo, resumirlo, y que solamente duró 15 días. Sí, señor. Mire, claro, en lo global se hablaba de 362,000 aficionados que llenaron los escenarios deportivos, por eso lo decíamos. En el primer mundial fue un éxito, en el segundo lo mismo, en cuanto a llenarse los escenarios deportivos, en cuanto a la expectativa que tenían por mirar a jugadores nuevos, a ver algo diferente, porque no todos los días hay campeonatos mundiales, ya lo estábamos manifestando, son cada 4 años los que se realiza esta situación. Aquí viene lo bueno, ya entrándose, lo decíamos, a semifinales, ¿no? Y entonces, vea, seguía avanzando el equipo italiano, Mussolini seguía contento, seguía atrayendo a la gente, seguía disfrutando de este espectáculo, pero ahí hay algunas cosas fuera de lo futbolístico también que fue fuerte, ¿ah? No es simplemente de que los italianos estaban festejando el fútbol, el campeonato mundial, porque había protestas. Y cada protesta, vea, bueno, hoy es con bomba lagrimógena. Antes era balas de adeveras. Se portaba medio revoltoso. Chao, baila. Marcaba calavera. Entonces, no es así nomás, ¿no? La situación del campeonato mundial, Edison, no se dio nomás. Que todos festejábamos, todos alegría y todo lo demás, no, señor. Y no hubo tanto turista, como se dice, no hubo tanto turista, era más gente italiana. Los italianos le encanta el fútbol también, ¿no? Es otro de los países en donde el fútbol es una de los deportes fundamentales y preferenciales. Y sobre todo por la situación que se vivía a la interna, ¿no? Llegar a un país con situaciones políticas medias difíciles, no es ir, o mejor dicho, era arriesgar, ¿no? Todo este tipo de situaciones que se dan en el fútbol, y en el ámbito interno no había las seguridades del caso como para poder asistir. Pero la respuesta fue muy importante en las diferentes programaciones de cada uno de los cotejos que se jugaron en este mundial. Sí, señor. Y mira, y en los escenarios deportivos, vea la policía, el ejército, gente fascista, ¿no? Estaba siempre pendiente. Estaban con letreros, estaban con carteles, estaban siempre dando a conocer que en Italia el fascismo era lo importante, lo fundamental. O sea que la política nunca dejó de quedar a un lado en este campeonato. Eso fue lo negativo, la historia de aquí, de este segundo campeonato, fue eso, ¿no? Que siempre el fascismo se daba, ¿no? Antes del partido, en medio del partido y después del partido. O sea, siempre estaba pendiente estas situaciones. Como una alternativa política que le daba a la sociedad, ¿no? El gobierno, y generar justamente esta práctica, y que era lo mejor de la época, diríamos, en ese entonces, ¿no? Que se consideraba aquello, pero claro, es un tema político al que ir profundizando, cómo se fue introduciendo justamente al partir del deporte, y cómo a la gente le fue también trabajando desde la parte psicológica, también diríamos, ¿no? Y llevar adelante un torneo como el que estamos ahora analizando. Sí, señor, ya lo decíamos, ya llegamos a las semifinales en este segundo campeonato mundial de Italia 1934, Italia-Austria. Italia gana 1-0. Lo malo es que los austriacos reclamaban, ¿no? Que en ese tanto hubo una falta. Este partido se realizó en el estadio San Isidro de Milán, en donde no era el gol lícito, sino un gol ilícito, pero los italianos estaban al frente. Esa creo que fue una constante en todos los partidos de Italia, donde los árbitros les favorecían, ¿no? Daba la mano, saludaba. No sé, creo que hay también, ¿no? Y ahí se debe ver el reglamento, que todavía estaba así, no era tan fuerte esa situación, y favorecieron bastante a Italia. El otro partido que se realizó, Alemania-Checoslovaquia, en donde el equipo de Alemania ganó 3-1. Y aquí en este también, ¿no? Sale el goleador Oldrich Negedrin, ¿será así?
Cachito, usted que habla medio... De alemán. Simón. Sí. Sí. Le ha pronunciado bien usted. Ya. Marca tripleta, con 5 goles, queda goleador, ¿no? Oldris Nejedrin, con 5 goles en este campeonato mundial. Y se pasa a la gran final. Italia-Checoslovaquia. A ver, ahí no hay una rectificación, señor Luis Alfonso Doña. Usted dice que ganó Alemania. Ah, no. Checoslovaquia, de verdad. Checoslovaquia. Claro. ¿Dije Alemania? Sí. Para ver si estaba atento. ¿Sí o no, Alejo? Porque ya se me estaba durmiendo. Sus apuntes Sí. estaban por ahí medios Aquí equivocados. estaba clarito, dice. 3-1 gana los checos. La gran final pasa Italia. A con una de las Checoslovaquia. favoritas. Sí. Ahí se dio, ¿no? Y aquí viene otra de los partidos que pasa a la historia. Este partido terminó los 90 minutos empate, los 30 pasaron los 30 minutos de alargue y en los 120 minutos de juego la selección de Italia gana a Checoslovaquia. ¿Qué le parece? El marcador. El marcador. Y usted debe saber, pues Cachito, ahí está. Oreja, ponga así. Pero ahí tiene que decir completo, pues usted 2-1. dice algo incompleto la 2-1, la información. 2-1 y le vamos a dar los nombres y completitos. Por favor. Italia, Checoslovaquia, 2-1. Gana el equipo italiano. Se juega, ¿no? En el místico estadio en donde Mussolini dio todo su apoyo para esta infraestructura deportiva. En Turín se jugó, ¿no? En el moderno Benito Mussolini, que tenía capacidad para 65,000 aficionados, en donde quedó completamente, y asistieron 55,000 aficionados. 55 es lo que dicen, pagado su boleto, pero como todo, siempre hay amigos, como usted tiene muchos amigos, hace pasar, estuvo hasta la bandera. No había cómo moverse y ahí hubo un pequeño incidente también con Mussolini, ¿no? Como que la gente ya por ahí ya no quería, comenzaba a chiflear, como cuando hay aquí partidos de la selección y van los presidentes, claro. Ya, y el pueblo ecuatoriano dice, le rechaza. Eso. Ahí sí, esas cosas se dieron también, ¿verdad? O sea que no es tan fácil y tan sencillo las situaciones. No era tan popular. Sí, así están las cosas y así se dieron en este segundo campeonato mundial de 1934. Así quedaron las cosas, quedaron como goleador Oldris Nejedrin, ya lo decíamos, de Checoslovaquia. 5 tantos. El técnico, vea, aquí se jugó lo que decía Alejo también. Todos atacaban y todos defendían, con un arquero, 2 defensas, 3 volantes y 5 delanteros. Por eso había esa cantidad de goles, se marcó más de 70 goles. Ese era 70 goles ese se marcó. Es el sistema de juego que se daba en esa época. Claro, había el tema era de que el fuera de juego aplicaba con si el jugador, el atacante se adelantaba y habían 2 jugadores antes del arquero, tenía que estar 2, fuera de juego. 3, o sea, 3 jugadores, tenía que estar 3. Ahora en la actualidad es solo 2, ¿no? El arquero y un defensa. Y que puede estar al mismo nivel del defensa. Entonces, esa es la situación. En ese tiempo, por eso, al no poder hacer pases hacia adelante, los pases eran laterales y por eso avanzaban los 5 delanteros casi juntos. Eso es lo que no se podía cambiar de estrategia debido a ese detalle en el reglamento. Y ahí está el jugador que actuó en los dos mundiales, no tanto por Argentina y por Italia, el jugador Monti. Vea, que pasa a la historia también, ¿no? Este jugador pasa a la historia por jugar con 2 selecciones, jugar 2 mundiales. Con 2 selecciones diferentes. Con 2 selecciones diferentes. Sí, qué bonito, ¿no? O sea, cosas que se han dado, cosas que aparentemente para nosotros actual, medias toscas. ¿Se podría decir? Sí, la palabra medias toscas, ¿o no? O diferentes, ¿no? O diferentes, ya, pongámosle más elegante. Diferentes, porque ahora ya va de una manera un poquito más ordenada, ordenada en tanto a reglamentos y todo, pero hemos visto, vea, hasta ahora 2 campeonatos mundiales y en los 2 también hay tránsfuga. Transfugosos, ¿no, Alejo? Claro, entonces, sí, pues, pero es parte del desarrollo del deporte, ¿no? Es decir,
un deporte que se estaba profesionalizando. Recordemos que antes de esto era todo amateur. Se estaba profesionalizando, se estaba reglamentando, y es normal que al inicio haya errores, haya estos cambios, y que también, claro, jugó un papel importante el tema de la política, y como vamos a ver a lo largo de todos los demás mundiales, vamos a ver que la política nunca estuvo 100% separada del fútbol. Es decir, la política nos rodea y respiramos política, es decir, la política está en todos los asuntos del ser humano, y el deporte no podía ser la excepción. Entonces, muy importante, vamos ya llegando al final de este episodio. Vamos a ver los últimos Alejo, datos. sí, el último. Quedábamos en eso, ¿no? En el primer mundial no hubo el himno. Ajá. Al campeonato mundial. En este tampoco hubo, pero sí hubo una canción que se entonó, ¿no? En este campeonato, pero no se le denominaba himno todavía, sino era la música que acompañaba a este campeonato. Ya luego se da, en los tiempos actuales, se da eso de una ceremonia especial, ¿no? Y el himno al mundial. Y también añadir a lo que dice Alejo es el tema de otra particularidad, la gran convocatoria que tiene este deporte de los aficionados. Por eso se dice, bueno, en la actualidad se le denomina el deporte, el fútbol, el rey de los deportes. Por esto, ¿no? Por el tema de la convocatoria, la participación de la gente que está en los escenarios deportivos. Esa es otra particularidad también que hay que irle sumando para lo que viene, ¿no? Lo que va tomando trascendencia ya en los siguientes mundiales, y que va mejorando justamente en diferentes aspectos organizativos. Así es, nos quedan ahí 2 tareas pendientes, como tenemos varios capítulos por delante: el saludo en las inauguraciones por un lado, y otro, el tema de los himnos, ¿no? Si bien ya se cantó acá, pero vamos a ver un poco, vamos a tratar incluso de conseguirlos para ir escuchándolos un poquito un pedacito de esa música que se ponía, y ya que nos da el dato Luis, ya desde este mundial. Eso nada más. Entonces, no sé si Luis tiene algo adicional o ya quiere despedirse. Para ir concluyendo. No, vamos ya llegando ya a la parte final, ¿no? De esta que vamos dando a conocer, ¿no? Cosas importantes, históricas, chistosas, estos datitos de los campeonatos mundiales que se jugaron. Es el segundo que lo estamos dando a conocer. Y vea, me siento contento porque son datitos que, si bien es cierto, hemos estado vinculados, como dijo, desde que nacimos al deporte, al fútbol especialmente, futbolistas desde que nacimos. Pero ya en cuanto al campeonato mundial, vea, cosas que han pasado y no le hemos tomado muy en cuenta, Edison. Sí, y luego también iremos profundizando ya el tema del tema tecnológico, del tema comunicacional, que es un referente también aquello, y desde luego cómo los avances de esto hace que también se vaya produciendo otros hechos muy novedosos y que llamativos, y que le va fortaleciendo a la FIFA, le va fortaleciendo a los países que organizan los mundiales, y desde luego para establecer justamente acá el espectáculo a través de los medios convencionales, diríamos, ¿no? La radio, la televisión, y ya se sumaron también los periódicos, y que esto van haciendo un boom en cada uno de los países. Viserazo también. Exacto. Bien, sí, estos temas se nos quedan algunos, como dice Cachito, pero tenemos varios programas, iremos ahondando, así como hoy día logramos ahondar bastante en el tema del reglamento, veremos algunos otros temas. También la instancia política administrativa, que es la FIFA, cómo se formó, en dónde incide, cómo ha incidido, sus escándalos, sus beneficios, etcétera, etcétera. Todo eso iremos tratando. Queremos agradecerles a todos y todas por habernos escuchado. Les recordamos que ustedes pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes de Facebook, de Instagram, de TikTok, seguirnos como Chasqui Deportivo. Adicional a eso, ustedes pueden suscribirse en Facebook para que con sus donaciones nos ayuden a que este proyecto crezca y sea cada vez más grande. Agradecerles a todos y todas también, darles un espacio para la despedida, Luchito. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Alcemos la copa.
con Edison Gachito Ramírez. Un gusto también de haber compartido ya esta nueva programación y que va a ser regular permanentemente. Y un saludo también para nuestro compañero Johnny Vizcaíno, que ya haremos las tareas respectivas para mejorar la parte tecnológica. Así es, hay que hablar con el embajador de Carapungo para que nos den todos los permisos pertinentes. Sí, Quien les habla, Alejandro Alvarado, en los controles y en la moderación de este podcast. Un saludo también para Gaby, que ya se desocupa de sus tareas académicas y nos estará acompañando en nuevos capítulos. Para todos y todas, muchas gracias y nos vemos del próximo capítulo. Alcemos la copa. Alcemos la copa. Cruzamos ideas y contamos la historia del rey de los deportes, el fútbol. Sin ser expertos, disfrutamos de una charla amena con anécdotas y buen humor.